Pues nada, vamos a empezar. Muy buenas tardes. Yo soy Manuel Delgado, soy radiólogo del Hospital 12 de Octubre y bueno, en este webinar que está, digamos, enmarcado dentro del máster de imagen clínica y ecografía, vamos a hablar de algo muy importante para los que nos dedicamos a la radiología y para toda la población en general debido a su alta incidencia y prevalencia. Vamos a hablar de cáncer de mama, los métodos de imagen de los cuales disponemos para hacer el screening y para hacer las biopsias cuando tenemos un nódulo de sospecha y cuáles son los grupos de riesgo y cuál es el screening para cada uno de ellos. Al final del webinar pues habrá un ratito para preguntas, dudas o cualquier aclaración que se requiera. Bueno, vamos a empezar con una anatomía. La anatomía de la mama es bastante sencilla. La glándula mamaria tiene tres estructuras principales, que son la piel, el tejido celular subcutáneo, que está compuesto fundamentalmente por grasa y tejido colágeno, tejido de sostén, y el tejido mamario. En el tejido mamario encontramos el parénquima y el estroma y también hay intermezclada grasa. Entonces, esto es un corte sagital, un esquema sagital y una mamografía en proyección medio-oblicua. Luego veremos cuáles son las mamografías, las proyecciones mamográficas que se hacen. En las proyecciones medio-oblicuas tenemos que incluir el músculo pectoral, ¿vale? La mamografía se hace apretando el pecho, en este caso la medio-oblicua, de medial a lateral, y tenemos que incluir el músculo pectoral, vemos la piel, tenemos que ver el pezón, que esté ortogonal al rayo, y vemos que la mama tiene una densidad en función de la cantidad de fibra de tejido glandular o de tejido graso, pues más oscura para algunas zonas o más densa por otras. Tenemos también los ligamentos de Cooper, que es como el tejido de sostén, y ahora vamos a ver los tipos de mamas que nos podemos encontrar. Nosotros, los radiólogos, siempre que hacemos un estudio de mama, al final del informe utilizamos la categoría BIRLAS. Esta categoría empezó en el año 96 y se ha ido actualizando, pero desde el principio lo que hay son 7 categorías. El BIRLAS 0 es cuando el estudio está incompleto. Por ejemplo, hacemos una mamografía, vemos un nódulo, los nódulos hay que caracterizarlos con la ecografía, como veremos ahora. Entonces, esa mamografía es un BIRLAS 0, porque tenemos que hacerle una ecografía, digamos, para determinar la clasificación final. Hay que hacer pruebas complementarias. El BIRLAS 1 es cuando la exploración es normal. Esa paciente tiene un riesgo de malignidad del 0% y tiene que hacerse sus pruebas en función de su cribado, como luego veremos en función de su grupo de riesgo. El BIRLAS 2 son hallazgos benignos, por ejemplo, un quiste, un nódulo calcificado con un aspecto de fibroadenoma, un poquito de líquido alrededor de una prótesis, pues son hallazgos benignos. No es una exploración del todo normal en la cual no se ve nada, sino que hay algún hallazgo, pero son hallazgos benignos. Esta paciente también tiene un riesgo de malignidad del 0% y también volvería a su cribado habitual. Luego ya empezamos en los casos más problemáticos, digamos. El BIRLAS 3 se define como hallazgos probablemente benignos. En esta paciente el típico caso es una paciente que viene por un nódulo y que nosotros vemos que es un nódulo con características de benignidad, que es un nódulo sólido, ovalado, circunscrito, que transmite bien el sonido, pero no tenemos de estudios previos. Por ejemplo, entonces, aunque nos parece un fibroadenoma, dado que es el primer estudio, tenemos que hacer controles. Al principio los controles son cada 6 meses y luego pasan al año. Por estadística, estas pacientes que entran en el BIRLAS 3 tienen menos o igual a un 2% de que luego esa lesión sea maligna. Y hay que hacer, como he dicho, seguimiento. El BIRLAS 4 y el BIRLAS 5 son cuando ya hay hallazgos sospechosos y obligan a hacer una biopsia. Se requiere estudio histológico. El BIRLAS 5 son los hallazgos clásicos de malignidad, un nódulo especulado con calcificaciones que produce retracción del pezón, pues eso, que es un nódulo con muy alta probabilidad de malignidad, más del 95% de las veces va a ser maligno, es un BIRLAS 5. Y el BIRLAS 4 se subdivide en BIRLAS 4A, 4B o 4C de menor a mayor grado de sospecha. El BIRLAS 4A tiene entre un 2 y un 10% de malignidad y es cuando vemos un nódulo, pues como decíamos antes, sólido, ovalado, pero que tiene algún margen un poquito irregular o que no transmite bien el sonido o que tenemos como alguna otra característica que nos hace que pueda ser un pelín sospechoso, aunque la probabilidad de que sea algo maligno, como ves ahí, es muy baja.
El BRAS 4B es una moderada sospecha, el típico ejemplo son unas calcificaciones, y el BRAS 4C una alta sospecha, pero no son hallazgos tan clásicos, tan típicos de malignidad como el BRAS 5. ¿Qué pasa cuando la paciente ya está diagnosticada? O sea, ya se ha cogido la muestra y la paciente tiene un cáncer de mama. Entonces, esa paciente es un BRAS 6, ¿vale? Malignidad confirmada. Tiene un cáncer ya sabido porque ya se ha estudiado mediante anatomía patológica. Los métodos de los cuales disponemos nosotros para hacer toda esa estandarización, toda esa clasificación. La mamografía. La mamografía es el método de imagen que se utiliza en los programas de detección precoz del cáncer de mama porque es la única prueba que ha demostrado que haciéndola se disminuye la mortalidad por esta enfermedad. Se han hecho estudios desde los años 60, 70 y se ha visto que el cribado con mamografía en población asintomática, o sea, en pacientes que no se notan nada, sino que simplemente se hacen su revisión, reduce la mortalidad por cáncer de mama en aproximadamente un 20, un 30%. Y como decíamos antes, hay que hacer dos proyecciones. Este es un mamógrafo y esta es una de las proyecciones en las cuales el pecho se comprime en sentido cráneo-caudal. O sea, esta es la pala de compresión y comprime el pecho. Se comprime, el técnico de rayos hace un disparo y entonces se genera una proyección cráneo-caudal. Cuando el pecho se comprime del otro eje, tenemos esta imagen de aquí con el músculo pectoral y sería una proyección medio oblicua. Esta es una paciente de 70 años que viene con un nódulo palpable y vemos que el nódulo mamográficamente pues es un nódulo de elevada densidad, con morfología irregular, márgenes espiculados, altamente sospechoso de malignidad. Y se confirmó que era un cáncer. Bueno, como hemos visto antes, en función de la proporción de tejido que tenga la mama, vamos a hacer una subclasificación en 4 tipos. Esta es una clasificación también. O sea, los criterios BIRRAS no es solo lo que hemos visto antes, sino que está mucho más desarrollado. Es un libro bastante grande donde te dice todas las opciones que puede haber, pero una de las más importantes es la densidad de la mama. Si es una mama muy grasa, vemos que el tejido es fundamentalmente de baja densidad, oscuro, sería un tipo A. Conforme va aumentando el tejido fibroglandular y va disminuyendo la proporción de grasa, pues vamos aumentando del grado B, tipo C o tipo D. Tipo D es una mama extremadamente densa, tipo C heterogéneamente densa. Estos 4 patrones son muy importantes porque, como veis, los nódulos, como hemos visto en la diapositiva anterior, suelen ser densos. Si vemos un nodulito pequeñito en esta mamografía, pues lo vamos a ver muy bien porque se distingue muy bien de la grasa. Sin embargo, si el nódulo crece en una mama tipo D, que es una mama muy densa, con un patrón de mucho tejido fibroglandular muy blanca, en ese caso no lo vamos a ver. Entonces, la mamografía, en este caso, del tipo D o C, está disminuida su sensibilidad para detectar cáncer de mama. Y en estos pacientes se recomienda completar el estudio con ecografía. Aparte de eso, o sea, no solo que le disminuye la sensibilidad, sino que estas pacientes que tienen mayor cantidad de tejido fibroglandular tienen más probabilidad a tener cáncer de mama también, simplemente por el hecho de tener una mama densa. O sea que es muy importante cada vez, pues antes no tanto, pero ya cada vez más en todos los informes, aparte del BIRRAS, se dice qué tipo de mama es el ante la que estamos, ¿no? Para saber un poquito en qué contexto estamos, si es una mama grasa o densa. También tenemos la tomosíntesis. La tomosíntesis es un equipo de mamografía, lo que pasa es que implementa una tecnología relativamente nueva, ya está bastante incorporada, ya lleva bastantes años, como 10 o 15 años, y lo que hace es que el tubo de rayos hace un barrido, no hace solamente un disparo, sino que hace un barrido, varios disparos, que luego mediante un algoritmo matemático se reconstruye, de tal manera que si el pecho aplastado así en eje cráneo-caudal mide 4 centímetros, vamos a tener una imagen por cada milímetro. O sea, un pecho de 4 centímetros de grosor cuando está comprimido nos va a generar 40 imágenes. Estas imágenes las vamos viendo en el ordenador de tal manera que así se evita la superposición y aumenta la sensibilidad del estudio, sobre todo en mamas densas y especialmente si hablamos de distorsiones del parénquima, como en este caso. En este caso es una mama densa en la cual no se ve nada en la proyección cráneo-caudal normal, pero en tomosíntesis, si vamos pasando, vamos viendo una a una esas finas lonchas que hemos
hecho de 1 milímetro del pecho de la señora, vemos que existe una imagen de distorsión. Vemos que hay aquí unas espículas largas que confluyen en un centro de elevada densidad y que era un cáncer de mama. Por lo tanto, pues muy importante saber si lo que estamos leyendo es una mamografía o es una tomosíntesis, porque a veces pues, no está claro, y es importante saber que este tipo de mamografía con tomosíntesis aumenta la detección de lesiones en las mamas densas y disminuye los falsos positivos. Otra modalidad nueva, esta lleva menos tiempo y no está tan implementada como la tomosíntesis, es la mamografía con contraste. La mamografía con contraste consiste en canalizar una vía a la paciente y meter un contraste yodado, como el del escáner, el mismo que el del TAC. Esperamos 2 minutos y luego hacemos las 4 mamografías como siempre. Hacemos las oblicua y canocaudal de un lado y oblicua y canocaudal del otro lado. Y también mediante un algoritmo matemático lo que vamos a ver es que hace una especie de mamografía recombinada o sustraída en la cual vamos a ver las lesiones que captan contraste. En este caso, en la mamografía normal ya se ve claramente que hay 2 nódulos irregulares con márgenes angulados, pero en la mamografía con contraste pues vemos que esos 2 nódulos captan contraste, que son de elevada sospecha y que en el resto de la mama no hay nada. ¿Cuándo vamos a hacer esta exploración en los sitios en los que se dispone de ellas? Pues es más o menos superponible a las mismas indicaciones que la resonancia de mama, que son cuando las pruebas convencionales, es decir, la mamografía normal y la ecografía no son concluyentes, o sea, tenemos dudas, pues podemos hacer una mamografía con contraste para ver si esas dudas que tenemos captan contraste o no, y así saber si el grado de malignidad es mayor o menor. En pacientes que no pueden realizarse resonancia, bien porque sean claustrofóbicas o porque por algún problema físico no puedan realizárselo. Y estas indicaciones es cuando hay un estallaje, cuando hay una repoblación tras quimioterapia o cuando hay un carcinoma oculto de mama. Y luego, este subgrupo de pacientes del medio es un subgrupo de pacientes en los cuales dentro de un tiempo vamos a ver que vamos a realizar mamografía con contraste, que es en pacientes que tienen riesgo moderado. Eso luego vamos a ver lo que significa, pero hay un grupo dentro de este riesgo moderado que son las pacientes que tienen antecedente personal de cirugía por cáncer de mama premenopáusico, o sea, menores de 50 años, y que además tienen la mama densa. Ese es un grupo de riesgo moderado para tener otra vez cáncer de mama, pero además al tener la mama densa, pues eso complica más las cosas. Entonces, en ese subgrupo de pacientes se está viendo que la mamografía con contraste tiene un futuro bastante prometedor porque es una técnica que se realiza en un tiempo no mucho más que la mamografía y que puede dar mucha información. Hemos visto la mamografía, la tomosíntesis, la mamografía con contraste y vamos a pasar a la ecografía. La ecografía es una técnica muy extendida, cada vez más, una técnica relativamente sencilla de realizar, barata y que no tiene radiaciones ionizantes. En pacientes jóvenes, menores de 35 años, que refieren un nódulo palpable, una mastodinia cíclica o cualquier alteración en la mama, es la prueba inicial para el estudio del pecho. También para la valoración de prótesis es la prueba de inicio para valorar los ganglios axilares, dado que la mamografía incluye el músculo pectoral, pero la región axilar no la valora adecuadamente. Para valorar lesiones palpables también es la técnica fundamental y como técnica complementaria a la mamografía y a la resonancia, sobre todo en pacientes que tienen mamas densas o a las cuales tenemos alguna duda. También es la técnica preferida para hacer procedimientos intervencionistas. Siempre que nosotros tenemos un hallazgo sospechoso, si lo vemos con la ecografía, preferimos pincharlo con la ecografía. La paciente está más cómoda porque está tumbada, la estamos viendo, ella nos está viendo a nosotros, la comunicación es muy fácil y nosotros podemos ver la aguja en tiempo real donde estamos y podemos coger muestras pues, prácticamente de donde queramos, ¿no? La mama es un sitio que es muy fácil de biopsiar. En este caso vemos una aguja de biopsia cogiendo muestra de un nodulito hipoecoico de márgenes angulados y con eje mayor anteroposterior. Y aquí vemos otros ejemplos de nódulos sólidos, en este caso un nódulo sólido
ovalado, circunscrito, un poquito lobulado, pero con criterios de corresponder seguramente a un fibroadenoma. Y aquí vemos un nódulo sólido lobulado con eje mayor antiparalelo, o sea, el eje mayor es hacia profundo, es el eje anterior-posterior, con criterios de sospecha. Además tiene pues, como un poquito de especulación en la parte más anterior, un ribete hiperecogénico, o sea, cosas que hacen que sea de mayor sospecha. Como hemos visto antes, la ecografía también es la técnica que mejor valora de manera inicial las prótesis. En este caso vemos una prótesis en localización retroglandular. Las prótesis pueden estar en localización retroglandular o retrovectoral. Retrovectoral veríamos el músculo pectoral, cómo se abre y cómo la prótesis se encuentra posterior. Este es un corte sagital de resonancia y esta es una ecografía donde vemos la cubierta de silicona de la prótesis, la cápsula fibrosa y posteriormente el tejido graso de la localización anterior. Y estos son otros dos ejemplos de nódulos sólidos, un nódulo sólido con características de corresponder a un fibroadenoma y otro nódulo sólido de gran tamaño, de hasta 7 centímetros. Vemos que tiene varios componentes, macrolobulado, con criterios de baja sospecha, porque realmente el tamaño es la fundamental indicación de hacer una biopsia y que fue un tumor filoides benigno. Y en este caso vemos en región retroaureolar de la mama derecha un engrosamiento de la piel con un área heterogénea, con una zona como de ecogenicidad grasa en su interior, un aumento de la vascularización que correspondía a un acceso mamario en el contexto de una mastitis. O sea, como veis, la ecografía pues, es una técnica inicial en muchas ocasiones, complementaria en otras, pero una técnica muy útil para el diagnóstico de la patología mamaria, vamos, fundamental. La otra técnica de la cual disponemos para el estudio de la mama es la resonancia magnética. La resonancia magnética se realiza de cúbito porno, la paciente está boca abajo, tiene que introducir el pecho por unos orificios que tiene la antena y siempre se hace bilateral y con contraste intravenoso. El contraste intravenoso se distribuye de manera homogénea y bilateral y simétrica más o menos por la mama, pero las lesiones de sospecha son hipervasculares. Entonces, es una técnica que es muy buena para detectar cáncer de mama, tiene una sensibilidad y especificidad bastante altas. La sensibilidad es muy alta, la especificidad no tanto, pero bueno, es una técnica que utilizamos bastante a menudo y sobre todo en estas indicaciones que son las fundamentales. Para estratificación de cáncer de mama, una paciente con un BRCA6, con un nódulo conocido ya de que ya es un cáncer de mama, hay que hacer una resonancia para ver si es multifocal, multicéntrico o si hay alguna otra hallazgo. Para evaluar la respuesta a quimioterapia neoadyuvante como cribado en pacientes de alto riesgo, para el estudio de un carcinoma de mama oculto, para valorar las prótesis, en este caso no habría que introducir contraste, no es necesario, y también cuando hay hallazgos no concluyentes en mamografía y en ecografía. Como veis, son indicaciones muy parecidas a la mamografía con contraste, salvo la de las prótesis, que esto es específico de la resonancia, y también el cribado de pacientes de alto riesgo, que no se recomienda hacer en este subgrupo de pacientes la mamografía con contraste, sino que se ha visto que la resonancia es mucho mejor. Vamos a ver cuáles son los grupos de riesgo. Hay 3 grupos de riesgo. Riesgo poblacional, riesgo habitual, es menor de un 15% para desarrollar carcinoma de mama. Esta es la población general. Este subgrupo de pacientes tiene que hacerse el cribado con mamografía cada 2 años, bienal, empezando a los 50 y acabando a los 69. Esto es así en toda Europa. Luego hay variabilidad, incluso en España, en función de cada comunidad autónoma. Pues hay comunidades autónomas que empiezan a los 45, otras a los 50, otras que acaban un poco más tarde. Pero bueno, de manera, en Madrid es el DPRCAM y es de los 50 a los 69 años cada 2 años, sin ecografía. El riesgo intermedio son los pacientes que tienen entre un 15 y un 20% de desarrollar carcinoma de mama y son básicamente estos 3 grupos, las pacientes que han tenido un antecedente personal de cáncer de mama, un antecedente personal de una lesión de alto riesgo, fundamentalmente neoplasia ocular o hiperplasia ductal atípica, aunque hay otras lesiones de riesgo como la cicatriz radial, los papilomas
la tipia de epitelio plano, o cuando tienen antecedentes familiares importantes, según modelo de predicción, según unos modelos estadísticos que hacen que esa paciente entre en el riesgo intermedio. Estas pacientes tienen que hacerse una mamografía anual, empezando a los 40 años, y se puede acompañar de ecografía si es una mama densa o a criterio de la persona que está viendo el estudio. Y luego están las pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar carcinoma de mama, que se estima que es cuando tienen más del 20%. Son pacientes con mutaciones, sobre todo esta es la más frecuente, la BRCA1, también la BRCA2, luego hay otros síndromes que asocian una mayor probabilidad de desarrollar carcinoma de mama. También pacientes que han recibido radioterapia torácica jóvenes, el típico ejemplo es una paciente que ha un antecedente de linfoma que ha recibido radioterapia en el mediastino. Entonces, esa exposición a radioterapia hace que el riesgo de desarrollar carcinoma de mama sea más alto. O también en antecedentes familiares que, estimados por esas plataformas, estimen que es un riesgo alto. Y en estos pacientes lo que vamos a hacer es un cribado con mamografía a partir de los 30 años y IRM a partir de los 25 años. Siempre anual. Hay veces que es anual, hay veces que es alternando 6 meses resonancia, 6 meses mamografía, 6 meses resonancia, 6 meses mamografía. O sea que estos son los 3 grupos de riesgo fundamentales que hay y esto estamos hablando de pacientes asintomáticos. O sea, pacientes asintomáticas, en función de su grupo de riesgo, se hace el screening de una u otra manera. ¿Qué técnicas para estudio citológico o histológico disponemos? Pues vamos a empezar por la PAF. La PAF es punción aspiración con aguja fina y lo que hace es una muestra de citología. O sea, es con una aguja y una jeringa, generalmente sin anestesia local, y se hace una punción. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Cuando vemos ganglios axilares sospechosos, cuando hay un quiste, como es este caso, un quiste de gran tamaño sintomático que produce molestias, pues con una aguja se llega ahí, se hace una punción y se extrae el líquido que se manda a analizar también y analizamos vemos como en este caso se colapsa por completo. También para confirmar lesiones BRAF3, el BRAF3 ya hemos dicho que es lo que hay que hacer es un seguimiento, pero hay veces que por ansiedad de la paciente o por el contexto del caso, pues se requiere hacer un estudio, pues se puede hacer una punción. Y también para drenaje de colecciones o hematomas. En segundo lugar tenemos la biopsia con aguja gruesa, la BAG, que es la prueba que utilizamos con mayor frecuencia para el estudio de lesiones sospechosas. Cuando estamos ante un BRAF4 o un BRAF5 que se ve con ecografía, lo que hacemos es una biopsia con aguja gruesa. Hay muchos tipos de pistolas, generalmente son pistolas que pueden ir desde un grosor de 12G hasta 16, 18G, y lo que hace es que estas agujas avanzan y cortan, pues cuando estamos en el nódulo disparamos y coge un trocito. Cogemos 3 o 4 trocitos representativos de la lesión y lo enviamos a la anatomía patológica en formol. También se puede hacer para ganglios axilares, es una prueba con muy pocas complicaciones, pero bueno, siempre hay que hacer un poquito de compresión y drenaje del hematoma que hemos producido. Cuando hacemos una biopsia o una BAV, como veremos luego, generalmente el procedimiento acaba introduciendo un coil, un marcador metálico, que va en el interior de esta aguja. Aquí tiene una pestañita que cuando se desliza hacia adelante, pues sale, se marca. Los marcadores hay de muchas formas, son muy pequeños siempre, pero bueno, depende del tipo, pues va a ser un poquito más grande, con una forma un poquito diferente, generalmente son de titanio, se quedan en el sitio donde se ha hecho la punción como testigo de dónde hemos cogido la muestra. ¿Vale? Normalmente se utilizan unos curvos, otros con forma de globo, unos lineales, aunque como veis, pues hay de múltiples formas. ¿Cómo los vamos a ver? Lo vamos a ver pues, en función de la forma, lo vamos a ver de una manera u otra. Generalmente la ecografía se pueden ver, aunque a veces es más difícil, la manera más fácil de identificarlos es con la mamografía, porque como sabéis, pues, es densidad metal, que es una densidad que mamográficamente se ve muy bien. Ecográficamente, pues depende del sitio, de la congenicidad del nódulo o de la zona, pues lo vamos a poder identificar mejor o peor. Pero bueno, que sepáis que es muy frecuente
que dejemos un marcador mecánico al hacer una biopsia. Y luego otro dispositivo que tenemos para hacer biopsias es la biopsia asistida por vacío, que es la BAV. Estos son ya biopsias con un mayor calibre, se suele coger una muestra más grande, la aguja puede ser de 7, 9, 11 G y es un sistema que a la vez que aspira, corta, o sea, no solo corta como la BAG, sino que corta y va aspirando porque va asociado a un dispositivo que realiza un aspirado y entonces va cogiendo muestras con mayor calibre y también se puede coger mayor número de muestras porque no hay que estar entrando y saliendo. ¿Cuáles son las indicaciones? Hay dos tipos de indicaciones. Diagnósticas, que es de entrada, cuando nosotros vemos unas calcificaciones o unas distorsiones del parénquima, pues lo que hay que hacer es hay que coger una muestra amplia por el riesgo de infraestimación en ese tipo de entidades. No vale como una baja, hay que coger una muestra amplia para ser lo más representativo posible. Y luego también tiene indicaciones terapéuticas, que son fundamentalmente las lesiones de alto riesgo, que son lesiones B3. Son las que hemos comentado antes, la neoplasia lobular, la hiperplasia ductal atípica, el papiloma, la cicatriz radial y la atipia de epitelio plano. Esas lesiones son lesiones que no son ni benignas ni malignas, sino que se las llama B3 o lesiones de potencial maligno incierto, y lo que hay que hacer es coger una muestra muy amplia o intentar cogerlas en su totalidad porque es frecuente que asocie células malignas, sobre todo carcinoma in situ. Entonces, estas lesiones antes iban a cirugía directamente, pero ahora que disponemos de estos aparatos de vacío, pues si supera, o sea, si no llega a los 2 centímetros, 2 centímetros y medio, podemos extirparlas nosotros de manera percutánea con este tipo de agujas. Otro procedimiento que realizamos en el servicio de radiología es la colocación de arpones prequirúrgicos. Esto se pone el día de la cirugía o el día de antes y lo que hacemos es que con una agujita fina que se llama arpón llegamos al nódulo o a la zona que hay que extirpar para que luego en el quirófano los ginecólogos o los cirujanos sigan el camino de ese arpón y cuando lleguen a la punta extirpen la lesión en su totalidad. Aquí vemos un ejemplo de una mamografía con un nódulo, unas calcificaciones y un coil que nosotros lo delimitamos con el arpón y luego siempre hay que hacer un control radiológico de esa pieza para ver que el nódulo con el coil y las calcificaciones están adecuadamente extirpadas en su totalidad. ¿Vale? Esto, las ginecólogas están en el quirófano esperando a que nosotros veamos la pieza y le digamos, pues, está todo bien, está centrado, está todo incluido o hay que ampliar un poquito hacia un margen o hacia otro. Nosotros sabemos cuáles son los márgenes, desde el superior, el inferior, el externo, y le decimos hacia qué margen hay que ampliar en caso de que sea necesario. Y bueno, esto es un poco un resumen rápido de lo que queríamos hablar hoy, de los métodos de imagen, los tipos de biopsias y los grupos de riesgo que hay. Todo esto está más que explicado porque hay 3 capítulos dedicados a la mama en el máster de imagen clínica y ecografía de AMIR, que es un máster que tiene 60 créditos ECTS, que está avalado por la UDIMA, por la Universidad a Distancia de Madrid. Se dispone de 8, aunque hay 12 meses de acceso a la plataforma por un formato bastante flexible. Hay muchas clases teóricas que son con videoclases y luego hay, aparte, 6 seminarios online, 4 de ellos de ecografía, uno de neuroimagen y otro de abdomen, y 4 prácticas presenciales con ecografía, con radiólogos, con ecógrafos de verdad y pacientes voluntarios, digamos, para hacerles el estudio. Y nada, muchos de los profesores somos radiólogos, el que no es radiólogo también tiene una alta experiencia en métodos de imagen y pues nada, si queréis más información a través de la página web podéis acceder a ella. Hay una plataforma online, las clases teóricas, como hemos dicho, son videoclases, hay evaluaciones, los seminarios y luego hay que hacer un trabajo fin de máster, pero que es un trabajo en principio sencillo, de un tema de interés que podemos ayudar incluso a elegir y bueno, pues que se trata un poco de complementar la formación, no se trata de
hacer un trabajo de una tesis, sino es pues, sobre un tema, ampliar un poquito más y adquirir conocimientos que nos puedan venir bien para el futuro. Las videoclases son 87 temas que se dividen en varios módulos. El módulo más importante, el de mayor tamaño, es el de la ecografía, que tiene 23 temas de 3 videoclases, aunque luego pues, hay un repaso a toda la radiología, desde la radiología pediátrica, ósea, imagen de la mujer como hemos visto hoy, radiología abdominal, neuroimagen y radiología torácica. Estos son parte de los docentes. Esto es en las prácticas con radiólogos y con ecografía, con un ecógrafo de última generación para aprender todos los botones, todas las funcionalidades, tipo de transductores que hay que usar en cada caso. Y bueno, yo soy el coordinador del máster y estoy a vuestra disposición.